Hola, muy buenas tardes. En nombre de Ediciones Sodadec y de Librería Bonilla, queremos darles la bienvenida a esta presentación de Cantáridas o de las Palabras de Elsa Cross. Para esta ocasión contaremos con la presencia de la autora, Elsa Cross, de León Guillermo Gutiérrez y de Ángel Cuevas, que es uno de los editores de Ediciones Sodadec. Bienvenidos. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. En nombre de Alfonso Daquino, que es el director de Ediciones Sodradec, un cordial saludo para todos y de parte de todo el equipo, un agradecimiento siempre a la Librería Bonilla, que nos reciben siempre con los brazos abiertos. Aquí hemos presentado varios de los títulos que publica Ediciones Sodradec. Y bueno, ahora estamos muy contentos. Vamos a presentar un libro de la poeta Elsa Cross. Elsa, un gusto estar aquí junto a ti, un gusto que esté un libro tuyo en Ediciones Sodradec, y desde luego un gusto, León Guillermo, que estés también aquí. Gracias por aceptar la invitación, mi presentador, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Este libro salió hace poquito, forma parte de la colección de poesía de Ediciones Sodradec. Hay algunos otros títulos como Deslumbrantes Campos de Hielo, de María Baranda, o Mi osadía, mi osamenta, de Víctor Hugo Piña Williams, y algunos otros títulos de autores ya de más tiempo atrás, como Homero en Cuernavaca, de Alfonso Reyes, un libro de poemas inéditos de Rodolfo Usigli, etc. Entonces, los invitamos a que conozcan este sello, Edición Sodradec, que pueden conocer y adquirir en Librería Bonilla, entre otras librerías aquí en la Ciudad de México. Bueno, voy a moderar la mesa, pero también me permití escribir algunas notas sobre Cantáridas o de las palabras, que antes de presentarles a los otros dos participantes, me permito leer. Cantáridas o de las palabras, de Elsa Cross. El ónfalos es el ombligo del mundo, la piedra sagrada del oráculo de Delfos y el centro de Cantáridas o de las palabras, libro de Elsa Cross que en 1999 fue publicado por primera vez por Ediciones Sin Nombre. Aquí traigo un ejemplar que les voy a mostrar. Esta es la primera edición, Ediciones Sin Nombre, 1999, y que en 2025 ve de nuevo la luz en la colección de poesía de Ediciones Sodradec, quien incluye una serie de coreografías de Cecilia León, realizada ex profeso para esta nueva edición. Poema conformado por 24 cantos breves. Cada uno de estos materializa en la página una imagen luminosa, apolínea, a la vez que misteriosa, oscura. Dice el primer canto. 1. La piedra roja, sangre de la serpiente, se deslava en el día. La luz cae sobre el santuario. Casi sin palabras, en tan solo 4 versos, la poeta recrea el mito del origen del oráculo de Delfos, el sacrificio sobre el ónfalo de la sagrada Pitón, destronada por el dios de flechas luminosas. Los vestigios del santuario que Cross ha visitado durante su viaje a Delfos son sin duda la principal fuente de inspiración de este poema, así como su viaje a Bomarzo, por ejemplo, y cada uno de sus otros viajes lo son de sendos poemas o libros. Pero como dice el poeta Ursus Sartoris, gran lector y amigo de la autora, recientemente fallecido, a propósito de Escalas, Instituto de Cultura de Morelos, 2012, es este otro libro de Elsa, que también aquí está, ¿verdad? Lo acabamos de ver en los anaqueles de Bonilla. Dice Ursus Sartoris:
que estos viajes también son la metáfora, quiero decir, estos viajes físicos también son la metáfora de una visión de lo real que revela interna y externamente en diferentes dimensiones temporales y espaciales, trascendentes e inmanentes. Hasta ahí la cita de Sartoris. Una de las dimensiones en las que se despliega la poesía de Elsa Cross, y muy particularmente la de Cantáridas, es precisamente la de la palabra poética, el canto. En cada una de sus 24 partes aborda la gestación del poema. A partir de lo informe, metaforizado por las ruinas, la serpiente muerta, secas langostas, cáscaras, escaldaduras, surgen rastros de acíbar en la lengua, savia de aloe, pero también amargura, sin sabor que provoca la salivación, que habrá de convertirse en balbuceo, en sílaba, en palabra y en frase. Poesía híbrida entre lo dionisiaco y lo apolíneo, en Cantáridas o de las palabras, vemos puesto en práctica el proceso descrito por Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, a un tono anímico originalmente informe, instintivo, a un animal le sucede mediante la voluntad del artista la transformación en forma poética. Las palabras anudan la forma en su red, dice la poeta, y en Nietzsche leemos. Como artista dionisiaco, él, de entrada, se ha fusionado completamente con el uno originario, con su dolor, y reproduce la imagen de esta unidad primordial en forma musical, aunque ésta, dicho sea de paso, haya sido llamada con toda justicia una repetición del mundo, sino un segundo vaciado del mismo. Mas es ahora cuando, bajo la influencia apolínea del ensueño, esta música se le hace visible en algo parecido a una imagen onírica simbólica. Consecuentemente, la imagen que va erigiéndose canto a canto a lo largo de Cantáridas o de las palabras es la de la serpiente délfica. El poema, dice Alfonso de Aquino, editor de este libro, habla del poder perdurable de la serpiente y de las palabras antes de ser, antes de decir, cuando apenas se gestan en ese espacio de la conciencia de donde surgen la poesía, el vaticinio o la plegaria. Recuerdo una lectura de poesía que nos ofreció Elsa hace algún tiempo en Cuernavaca, donde nos habló acerca de unas imágenes y unos sonidos que, provenientes de un estrato muy profundo del inconsciente, comenzaron a manifestarse de forma ininteligible al principio en su conciencia durante una meditación practicada en la madrugada. Al prestarles atención y permitirles aflorar, comenzaron a cobrar una forma aún indefinida que, mediante la labor de la poeta, llegó a convertirse en poema. Fuente primordial de las imágenes poéticas de Elsa Cross, la meditación funciona de forma análoga al trance o delirio sagrado en el que cae la pitonisa. Canto 12. Lengua balbuciente, ondula en las sílabas que emite, lengua de fuego, se devora en sus frases. De su boca a mi oído, dice, palabras, que la boca escancia en ella, y ella, a semejanza de Apolo, como dice Calazo, las escande y separa, imponiéndole su metro. De creer en ciertos antiguos escritos, dice Raymond Bloch, el trípode estaba colocado sobre una abertura en la tierra, un chasma del que se escaparía cierto soplo sobrenatural, el neuma délfico. La pitia, instalada sobre su trípode, debería estar toda impregnada de este vapor para, en cierto modo, entrar en trance. Entonces, se escaparían de sus labios sonidos, palabras y gritos que enseguida serían traducidos por un exégeta en claro oscuro. Dicha traducción, escrita en verso, conformaba un poema oracular de sentido velado. Aquí la poeta funge a la vez como pitia y exégeta. Su poesía, ya se dijo,
es híbrida y ella está sentada en el centro, como el trípode y el ónfalo que comunica ambos niveles, interno y externo, luminoso y oscuro, y ambos se complementan y solo así se cumplen. Por eso en el poema, la voluntad de ir hacia adentro en pos de la serpiente para sacarla a la luz reactiva a través de la poesía al mito eterno que se dice una y otra vez, permitiéndonos ver de nuevo a la serpiente erguida y a la flecha inyesta de su cazador. Canto 18. Despliega sus anillos, se yergue entre el polvo, amiga de quien imita sus cadencias, brilla su piel nueva. Oh radiante, un blanco cierto para tus flechas. ¿Y las cantáridas? Esos bellos insectos de un color verde vivo, que son, a la vez, un remedio medicinal, un veneno y un afrodisíaco, y que en el poema de Elsa Cross tienen también un sentido musical, cantárida, cántaro, canto, y que Cecilia León, luego de elaborar diversas pruebas con diferentes técnicas, así como distintas versiones de sus coreografías, escogió en coordinación con Daquino, quien es también el editor de escalas, por cierto, las que mejor se articulan con los versos, dando por resultado un sugerente diálogo con el contenido del libro, sin caer en la mera ilustración y logrando formular un rico intercambio entre dos lenguajes, que es la línea que sigue Ediciones Odradek. Así, vemos en estas holografías, aquí hay una color en la portada, a las cantáridas, palabras e insectos a la vez, entrando y saliendo entre las escamas de la serpiente. O, como dijera la poeta en el canto 24, todo desaparece en una luz adentro. El silencio devora las palabras como insectos pequeños, cantáridas. Muchas felicidades. Y pido un fuerte aplauso para y bueno, vamos a darle ahora la palabra al poeta León Guillermo Gutiérrez, quien nació en San Julián, en los Altos de Jalisco. Realizó estudios de maestría y doctorado en literatura hispanoamericana en la Universidad de Texas, en Austin. Es doctor en literatura iberoamericana por parte de la UNAM, poeta, académico y ensayista. Es autor de 25 libros, el más reciente, Luces en el Bosque, 100 años de literatura mexicana, editado por Bonilla, por cierto, que aquí también pueden conocerlo. Este año fue publicado. También cuenta con más de medio centenar de artículos de investigación de literatura iberoamericana en revistas especializadas de México, España, Francia, Brasil, Chile y Estados Unidos. Su poesía ha sido traducida al inglés, francés, italiano y portugués. Por más de 25 años ha sido profesor investigador en la Universidad de Texas, en Austin, en la UNAM, la Universidad Veracruzana y la UAM. Perteneció al Sistema Nacional de Investigadores durante 15 años y yo quisiera recordar, León Guillermo, que revisamos juntos un libro tuyo publicado allá en Morelos que lleva por título un verso de Elsa que se llama El fuego y lo que hay. Bienvenido y te damos la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pero obviamente que para mí es un honor, es un gusto estar presentando este libro de mi querida Elsa Cross. Y como anécdota, está comentando Ángel, ese libro se publicó originalmente en 1999, pero resulta que a la editorial de Ediciones Sin Nombre fueron 2 libros los que llegaron exactamente con el mismo nombre, Cantáridas. Uno de Elsa Cross y el otro de Alejandro Tarrant. Y Alejandro Tarrant hizo el cambio y le puso 7 Cantáridas. Se presentaron juntos los 2 libros, los presentamos en la Casa Lam. En la Casa Lam, ahí se presentaron los 2 libros. En esa ocasión yo presenté el de Alejandro Tarrant y ahora, muchos años después, 25 años después, presento con muchísimo gusto este poema, este libro poema de Elsa Cross. Bien.
es Elsa Cross, Cantáridas o de las palabras. En la palabra Cantáridas no nos vamos a detener mucho, porque la misma poeta dice que realmente son un pretexto, la palabra como tal, y es la última palabra con la que cierra el libro, porque las cantarias efectivamente son venenos afrodisíacos que fue utilizado por el Marqués de Sade, precisamente, y por eso lo llevaron a la cárcel, porque una de las mujeres murió. Sí, se excedió, vamos, en fin, ¿no? Dice, Cantarias de las Palabras, Odradek 2025, es un poema en el que Elsa Cross aborda el mito del oráculo de Delfos. La poeta, doctora en filosofía y titular de la Cátedra de Filosofía de la Religión en la UNAM, es una gran especialista en las mitologías de la India y la grecolatina, entre otras. Su primera publicación fue en 1966, como libro, porque me dice que no, que a los 17 años ha publicado. Pero esta publicación fue Naxos, nombre de la isla del mar Egeo y lugar de gran importancia para la mitología griega. En el poema, la poeta da voz a Ariadna, quien es abandonada en Naxos por Teseo después de haber matado al Minotauro. En los primeros versos de Naxos leemos: partes imperceptible y mudo, como furtiva ráfaga rompes la claridad incierta de mi día. Deseo súbito, veo que te disuelves detrás del laberinto en que me dejas. Cierro cita. Como vemos, el interés de Elsa Cross por la mitología griega y el inicio de su hoy vasta obra poética se dio a edad muy temprana, hace casi 6 décadas. A lo largo de los años, la poeta continuará su incursión en estos temas. El último es Cuaderno de Morgós de 2007. Entrando en terreno, diremos que los mitos griegos son múltiples y de diversas versiones e interpretaciones. El diccionario de la Real Academia Española define al mito como historia ficticia o personaje literario o artístico que encarna algún aspecto universal de la condición humana, protagonizado por personajes de carácter divino o heroico. Jean Chevalier, en el Diccionario de los Símbolos, señala que los filósofos ven en ellos un conjunto de símbolos muy antiguos destinados primitivamente a envolver dogmas filosóficos e ideas morales cuyo sentido se habrían perdido. Cierro cita. El poema de Elsa Cross sobre el oráculo de Delfos contiene también a una de las manifestaciones más antiguas de la humanidad y que es el culto, entendido, entre otras cosas, como ritos y ceremonias con que se rinde homenaje a aquello que se considera divino o sagrado. Así vemos que en muchos casos el mito y el culto están imbricados desde su nacimiento, al igual que su simbología. Aunque hay diversas versiones sobre el origen del oráculo de Delfos, son muchas las versiones y las interpretaciones. Existen en ellas elementos importantes en común que podemos resumir de la siguiente manera. Apolo, hijo de Zeus y Leto, al poco tiempo de nacido, derrota a la serpiente Pitón arrojando sus flechas sobre ella. Hay unas pinturas maravillosas en donde se ve a Apolo siendo niño en brazos de su madre y arrojando las flechas a la serpiente. La serpiente era la guardiana del oráculo que pertenecía a Gea, diosa de la tierra. A partir de ese momento, el templo le pertenece a Apolo. El oráculo era un lugar de consulta y también el veredicto o respuesta al mortal que preguntaba. El dios, a través de la pitonisa, daba respuesta en un lenguaje vago que los sacerdotes interpretaban. La pitonisa, joven doncella, masticaba hojas de laurel y después de un acceso de delirio pronunciaba las palabras oraculares.
Bueno, aquí es una de las versiones de que dicen que esta pitonisa, la Pitia, efectivamente estaba sentada en un trípode, pero de manera reciente se ha visto en el mismo lugar, el oráculo de Delfos, que por debajo emana metano y otros gases. Entonces, al parecer, esos gases eran los que la ponían en ese estado de delirio. Cabe señalar que en el templo de Delfos estuvieron grabadas las célebres palabras «Conócete a ti mismo». Con los antecedentes anteriores estamos en posibilidad de hablar del poema del Sacros, motivo de este texto. Cantares o de las palabras está estructurado en 24 divisiones. Cada una corresponde a un breve poema de no más de 8 versos cada uno, donde el espacio es relevante. El libro abre con el epígrafe de Píndaro, junto a los ónfalos. Esta palabra, que la pronunciaba de manera diferente Ángel, efectivamente se puede pronunciar ónfalos, etc. Y yo preferí que es más la terminología griega. Junto a los ónfalos, envuelto en sombras. La palabra ónfalos, que significa ombligo del mundo, también está asociada al lugar de conexión entre el mundo terrenal y lo divino. Hay varias versiones de su significado en lo referente al templo de Apolo. Uno la define el centro de la tierra, pero hay otras que la consideran la piedra funeraria o la tumba de la serpiente sagrada de Delfos. Mircea Eliade señala: al sobreponerse el antiguo culto de Delfos, Apolo se apropia de los palos y sus privilegios, lugar sagrado por excelencia, en el centro donde las tres zonas cósmicas se comunicaban entre sí, en el ombligo, que por su simbolismo garantiza un nuevo nacimiento y una conciencia reintegradora. Cierro cita. El epígrafe, que hace las veces de umbral del poema, nos adentra en el significado del que parte y se desarrollará a lo largo de los versos. En ónfalos, lugar donde se comunican lo terrenal y lo divino. Por su importancia, transcribo el primer poema. La piedra roja, sangre de la serpiente, se deslava en el día, la luz cae sobre el santuario. La sangre derramada de la serpiente nos remite al combate entre Apolo y Delfine, que se ha vuelto del sexo masculino y ahora se llama Pitón. El santuario no es otra cosa que el templo de Delfos. La serpiente estará presente a lo largo del poema. Antes de referirme a la serpiente y a su simbología, es pertinente referirme a la piedra, constante en el poema bajo los nombres de ruinas, roca, piedras, grietas. Como habíamos señalado, la piedra palo se puede considerar como la tumba de la serpiente. Jean Chevalier dedica varias páginas al significado y simbolismo de la piedra en las diferentes civilizaciones y religiones del mundo. Dice que existe en el alma y la piedra una relación estrecha. La piedra y el hombre presentan un doble movimiento de subida y bajada. El hombre nace de Dios y retorna a Dios. Cierro cita. Mientras que para Mircea Eliade, ciertas piedras se hacen sagradas porque las almas de los muertos se encarnan en ellas, o bien por el hecho de que manifiestan o representan una fuerza sagrada, una divinidad, o también porque un pacto solemne o un acontecimiento religioso tuvo lugar en su vecindad. Cierro cita. De esta manera, vemos que la presencia de la piedra en el poema del Sacros adquiere un simbolismo sagrado y no es para menos, considerando que la piedra de Delfos es también la piedra funeraria de la serpiente Pitón sobre la que se yergue el templo oracular.
cuanto a la serpiente, es posiblemente el animal más rico en simbolismos positivos y negativos que muchísimas civilizaciones del mundo han tomado en cuenta y convertido en mitos mágicos religiosos. La serpiente encarna un sinnúmero de significados en lo espiritual, terrenal y divino. Es un arquetipo en las religiones, cosmogonías y mitologías. Solo me referiré a dos de las serpientes de capital importancia. La serpiente que ofrece a Eva la manzana, que al tomarla desobedece a Dios y es arrojada del paraíso junto a Adán. Los expulsados dejan de ser parte del paisaje, cobran plena existencia con todos los atributos de la naturaleza humana. En el México antiguo, nada más magnífico que la serpiente emplumada, conocida como Quetzalcóatl, que representa la dualidad tierra y cielo. En el poemario de Elsa Cross, la serpiente aparece desde el primer poema. Se trata de Pitón, la muerta en combate por las flechas de Apolo y la que descansa bajo la piedra funeraria del Olpano. Pero el poema tiene vida, es poseedora de un poder que perdura. Así leemos: serpiente, la que sabe y engendra, la que calla, la que aniquila. Más adelante, despliega sus anillos, se yergue entre el polvo, amiga de quien imita sus cadencias, brilla su piel nueva, oh radiante, un blanco para tus flechas. Y también tiende un lazo invisible, como aroma, se cierra en su círculo, deja caer sus ecos al fondo de la grieta. En estos poemas están presentes los elementos del mito del oráculo de Delfos, que van más allá. La serpiente reúne en sí los poderes que le fueron conferidos como guardiana del templo de Hera y se sobreponen al apoderamiento del oráculo por parte de Apolo. Además de la piedra y la serpiente, en el poema, las palabras son el vehículo y vínculo entre lo sagrado y lo terrenal, como señala la cuarta de Porro. Palabras antes de ser, antes de decir, cuando apenas se gestan en ese espacio de la conciencia de donde surge la poesía, el vaticinio o la plegaria. De ahí que el poema cierre con los siguientes versos. Todo desaparece en una luz adentro. El silencio devora las palabras como insectos pequeños, cantáridos. Elsa Cross en este libro funde piedra, serpiente y palabra, dando lugar a un poema que renueva el mito délfico y que por obra de la poesía nos lleva adentro de las ruinas del templo, donde escuchamos en devoto silencio el eco de las palabras de Pitia y el sonido sibilante de la serpiente que nos conecta con lo sagrado y lo terrenal. Muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano, por tu lectura, por tu comentario sobre Cantáridas o de las palabras. Y bueno, todos conocemos, queremos mucho a Elsa, pero me voy a permitir leer una breve semblanza suya, que es la que viene aquí en la primera solapa del libro. Elsa Cross, Ciudad de México, 1946. Poeta, ensayista y traductor. Ha publicado muy numerosos libros de poemas en México y 9 países más. En México ha recibido el Premio Nacional de Artes y Literatura 2016, el Premio Internacional Alfonso Reyes 2023 y muchos otros, tanto aquí como en el extranjero. Es doctora en Filosofía por la UNAM,
donde es profesora titular de filosofía de la religión. También ha publicado libros de ensayo, de traducción, de poesía y la vasta compilación El lejano oriente en la poesía mexicana 2022. Entre sus últimos poemarios se encuentran Insomnio 2016, Nepantla 2019 e Isla Negra 2023. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas noches a todos. Agradezco mucho a Ángel y a John Guillermo su compañía aquí y sus palabras, así como la presencia de todos ustedes, a pesar de lluvia, tráfico y todo lo que podemos imaginar en la ciudad a estas horas que no facilita ningún traslado. Quisiera leer algunos poemas de este libro, pero también quisiera contar un poco cómo surgió, porque he escrito libros de muchas maneras distintas y este no llegó a ser lo que tenía que ser. Quedó finalmente en palabras, nada más, pero iba a ser tal como yo lo concebía, lo veía, un poema visual e interactivo, porque lo empecé a escribir ya hace mucho. Había estado en Delfos el año anterior, volví un par de veces después, pero en el momento en que, estaba escribiendo esto, sí, surgían palabras, pero o escribí el primer poema y de repente yo sentía que una de las palabras de ese poema era como un puente o una transición hacia otro poema que salía ahí. Pero, enemiga como soy de la tecnología, tuve mi castigo en esto, porque no conté con los medios técnicos para haber podido poner las imágenes que yo veía en el poema, las transiciones de un poema a otro, que eran una cosa visual. Tal vez habrían tenido algo sonoro también. Y era muy frustrante no poderlo hacer. No conocía tampoco a nadie que supiera hacer esto. Y además la idea es que sí se convirtiera en algo interactivo, porque de un poema podía haber una o más palabras a las que, si se les daba un clic, habrían penetrado en otro espacio del mismo libro, pero con una carga visual y muchas cosas pues que irremisiblemente se perdieron. Estas cosas yo creo que ahora han de hacerse con mucha facilidad. Y hay chavos que están dedicados a esto, que están estudiando, que lo conocen y que podrían quizá hacer esto. En este caso no resultó y es un poema lineal hecho de palabras. Nada más, y bueno, voy a leer algo de esto. Ya leyeron mis amigos el primer poema, lo voy a leer otra vez. Y algunos. La piedra roja, sangre de la serpiente, se deslava en el día. La luz cae sobre el santuario. En las ruinas desiertas
secas langostas, cáscaras, escaldaduras, rastros de acíbar en la lengua. Serpiente, la que sabe y engendra, la que calla, la que aniquila. Para alcanzarla habrá que hacerse viento, entrar por la hendidura de la roca, ser la lengua de fuego, flecha del Dios. Donde hicieron rodar las pulcras ánforas, se esconde. Sus palabras, piedras esparcidas, un canto roto entre los pasos sordos y las espinas. En sus volutas ágiles, en sus asfixias verdes, en su seda imbricada, yo respiro. Dejo al polvo pegarse en mi costado, dejo al viento cantar entre mis dientes. En sus círculos órficos, en sus ojos geométricos, en su abrazo de sierpe, yo expiro. Palabra, sangre seca en la roca, hilos de voz. En la lengua palpita, va y viene, estalla, es semen y luz, brilla desnuda. Intermitentes golpes de voz se juntan y se hierven en un solo silencio. Ojo del huracán. La vocal aguda se suspende en el aire, se vuelve chillido, bramadera, traspasa el laberinto, el pabellón, rumbo multicolor. De la boca abierta, como de máscara, sílabas en cascada, borbotón de sonidos, ojo de silencio. Las palabras anudan la forma en su red, panal, zumbidos. El sueño de las ninfas crece en sus sabias. Canta entre la grieta, desliza suaves dedos en el cuello, rosa fugaz el muslo, esa aguja puntual, recto silbido, flecha. Atraviesa las capas del sentido, frase tan húmeda, vino que se filtra de un cántaro cerrado. A cambio de una flor de la inmortalidad, en las tiesas ortigas deja en prenda su piel. El viento bisela sus escamas. Y la voz de espinas detiene en las secas envolturas una forma vacía. Se desglosa en la lengua como palabra viva, se glosa en las caderas como silbo ondulante, como llama. Despliega sus anillos, se hierve entre el polvo, amiga de quien imita sus cadencias. Brilla su piel nueva, oh radiante, un blanco cierto para tus flechas.
En jirones la trama cuidadosa, nada deja en las manos, fragmentos de sentido, trozos de piel. Voz contenida en el aire, palabra suspendida en la voz. Y la palabra, ¿de dónde? Y entonces lo habían olvidado. Muchas gracias. Muchas gracias por tu lectura, por publicar en Edición Sodrade. Un gusto, un honor. Y bueno, les pasamos ahora el micrófono. Si alguien quiere preguntar, comentar, aquí está abierto el micrófono para el público. Por favor. ¿O alguien de la mesa quiere agregar algo? Yo me estaba acordando que Elsa tiene un poema para niños sobre el ombligo. Y entonces, ahorita que mencionabas esto de ómpalos, que es el ombligo, ¿no? Que dice algo así, un verso como: el ombligo no oye, pero siente. Muy interesante que ya tenías también ese poema para niños. ¿Alguien quisiera participar, preguntar, comentar? ¿Les resulta interesante este libro? Que es es viejo, pero es nuevo a la vez. Una nueva edición de Cantares. Sí, por favor. Yo nada más quisiera agradecer a todos sus intervenciones y a Elsa en particular su lectura, porque son poemas que yo había leído hace tiempo, pero me llama la atención tu manera de leer, introduciendo silencios entre los versos, como una luz entre las piedras o entre las hierbas, como para que el viento pueda pasar, para que la comprensión destile entre las piedras. Es una experiencia muy bonita escucharte, Elsa. Muchas gracias. Gracias a ti. Tenía también esta experiencia, Elsa. He leído tus poemas con mis alumnos y veo que al leerlos, como que se causa esa expectación, ¿no? Ese silencio que ya está de por sí en los versos, entre los versos, el uso de la elipsis y tu poesía siempre, pero en estos poemas en particular, ¿no? La combinación entre el silencio y la palabra, la musicalidad de tus poemas. ¿Nos quisiera explicar algo de eso? Pues no se vería muy bien qué decir sobre eso. Bueno, pues entonces volvemos a agradecerles a todos ustedes su presencia. Muchas gracias. Elsa, León, Guillermo, gracias. Y a nuestros amigos Manuel, Yaroslav y Andrés de la librería Bonilla. Muchísimas gracias siempre por recibirnos. Los invitamos, el libro está aquí a la disposición de ustedes. Pueden adquirirlo y pedirle una firma a Elsa. Gracias, buenas noches por su presencia.